Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su programa Comentarios de Salud. Soy Saúl Garza y hoy tenemos de invitada a la licenciada Matena Valverde. Le digo Matena porque así me lo permite y todo el mundo la conoce. Ella es una terapeuta física con una maestría y muchos años de experiencia, en especial en el tratamiento de niños con problemas motrices de manera particular, además de que tiene una serie de conocimientos en problemas sensoriales, que ya lo tratamos en otro programa. Y el día de hoy quiero que platiquemos un poco de lo que, primero, del concepto a lo que se refiere la parálisis cerebral infantil, famoso PCI, y qué representa el diagnóstico de PCI para una familia, ¿sí? Para un niño. ¿Y qué significa tener el diagnóstico de PCI? Si es el diagnóstico final o si es sencillamente los síntomas de otra enfermedad. Entonces, después de darle la bienvenida a Matena, quisiera que entráramos en materia y si quieres empezar por decirnos qué es la parálisis cerebral infantil. Bueno, en realidad es un trastorno de la postura y del movimiento causada por una alteración neurológica en el cerebro en proceso del desarrollo, en un cerebro inmaduro. Y bien sabemos que las causas pueden ser prenatales, natales o postnatales. La más común es la prematurez, precisamente en los niños que nacen de menos de 35 semanas de gestación o con peso muy bajo, tienen mayor riesgo a desarrollar algún tipo de parálisis cerebral infantil. El movimiento y la postura se ven afectados y existen diferentes categorías o clasificaciones. Una es de acuerdo a la forma en que el músculo responde a esta lesión cerebral, que puede ser que el músculo esté muy tenso, entonces se le llama espástico. Las otras categorías son atetóxicos y atáxicos, que son movimientos muy desorganizados. Y también hay parálisis cerebral hipotónicas, que, como tú bien sabes, muchas veces están asociadas a trastornos metabólicos más que una pura parálisis cerebral. Y la otra categoría es de acuerdo a las áreas del cuerpo que están involucradas. Sabemos muy bien que cuando uno de los hemisferios está afectado por una hemorragia, por una hipoxia, etcétera, que son las causas perinatales. Si es el izquierdo, hay una afección del hemicuerpo derecho y viceversa. Si es el hemisferio derecho, hay una afección del hemicuerpo izquierdo, ella se le llama hemiplegia. También hay diplegia, que es de la cintura para abajo. Existe también parálisis cerebral tipo monoplegia, que es un solo miembro, o cuadri, que es la más compleja porque es del cuello para abajo, están afectadas las 4 extremidades. Difícilmente vemos una parálisis cerebral infantil pura. Casi siempre está mezclada la calidad del tono muscular afectado o las áreas del cuerpo que están involucradas. ¿Me sigo? No, pues van muy bien y creo que está quedando bastante claro, pero me gustaría ir acotando algunas cosas. Claro. Revisé un poco la Sociedad Americana de Parálisis Cerebral y ellos dicen que el común denominador, digamos, si hablamos de características de los niños que caen en esta categoría, dicen, número uno, tiene que tener una lesión cerebral. Eso creo que es la primera característica. Así es. No habría parálisis cerebral si no hay una lesión neurológica. Exacto. La segunda, la lesión neurológica tiene que suceder en etapa temprana de la vida, durante la etapa del desarrollo. No se define de manera específica esto, pero probablemente dicen que es o poco antes del nacimiento o dentro de los primeros 2 años. Eso es lo que se refiere comúnmente. Así es. Y el tercero es que tiene que tener síntomas de esa lesión neurológica. Los síntomas, como tú lo mencionaste y lo aclaraste muy bien, suelen ser de tipo motor, o sea, alteran el movimiento o alteran el tono muscular o alteran la postura o alteran el equilibrio en general. Aunque pues la bibliografía más moderna hace mucha referencia a decir, bueno, ¿y qué pasa si los síntomas son sensoriales?
y son causados por una lesión neurológica. Y hay una discusión un poco bizantina de que si eso también debe de incluirse dentro de lo que llamamos parálisis cerebral infantil. Ahora, ¿qué tan frecuente es esto, Matena? ¿Tienes alguna cifra de qué tan frecuente sucede esto en el mundo? En el mundo sí, es 2.5 niños por cada 1,000 nacidos vivos. En México se está haciendo, de hecho a través de la academia se está haciendo precisamente el estudio, el proyecto de ver la incidencia específicamente en la República Mexicana, pero a nivel mundial son de 2 a 2.5 niños por cada 1,000 nacidos. Muy bien, esa es una cifra general que se acepta prácticamente para todo el mundo. Y yo quisiera contarles un poco la historia de cómo se ha modificado esa cifra. Si hablamos de los años 90, ¿sí? La cifra que se reportaba en los Estados Unidos era de 1 en 1,000. Pero si empezamos a subir hacia los años 2000, y esto tiene mucha relación con la tecnología obstétrica, con la tecnología de los recién nacidos, empezamos a ver una situación paradójica. A medida que bajan las muertes de los recién nacidos, a medida que aumentan la sobrevida de los prematuros, aumenta la frecuencia de parálisis cerebral. Así es. Hay cifras, por ejemplo, australianas que hablan de 45% de los niños con parálisis cerebral fueron prematuros. Entonces, uno de los factores, como tú lo mencionaste, de mayor riesgo es la prematuridad, ¿sí? Y mientras más sobrevivan los prematuros más pequeños, la probabilidad de parálisis cerebral se incrementa. Así es. Entonces, como que depende de la población, es la incidencia que podemos tener. Sí. Se refieren, por ejemplo, que en recién nacidos de término, la frecuencia de parálisis cerebral probablemente ronde el 1 o el 1,5%, mientras que en prematuros puede ser 5 o más por ciento. Muy bien. Y ahora pasemos a otro tema. Parálisis cerebral. Con mucha frecuencia vemos pacientes que nos llegan y nos dicen, es que fuimos a tal institución, fuimos a tal centro de estudio pediátrico y me dijeron que mi hijo tiene parálisis cerebral. Y por eso lo mandamos a una rehabilitadora o lo mandamos a un neurólogo, etc. ¿Ese es el diagnóstico, Matena? Parálisis, le podemos poner apellidos, ¿no? Parálisis cerebral, disquinética, hemiparética, izquierda. ¿Ese es el diagnóstico? Es un término que yo estoy de acuerdo contigo y lo hemos platicado en otras ocasiones. No es nada agradable y mucho menos para una familia, porque lo primero que te imaginas como papá o como mamá es, tiene el cerebro paralizado, o se imaginan a esta persona con una parálisis cerebral muy comprometida. Entonces, evidentemente, pues para ellos es un impacto muy fuerte. Yo, de hecho, no me encanta el término, sin embargo, oficialmente es un término que está establecido. Siempre les explico a los papás, no quiere decir que el cerebro está paralizado, quiere decir que hay una lesión no progresiva, que esto es bien importante aclarárselos. Ahí donde está, ahí se va a quedar y todo lo que se desarrolla alrededor de va a ser a favor de una funcionalidad a mediano y largo plazo. No sé si te acuerdas que en alguna ocasión se utilizó el término IMOC, incapacidad motora de origen cerebral, que tampoco era muy agradable y fue muy difícil porque no se estableció. Entonces, como a nivel mundial, y lo hemos platicado también, se sigue utilizando el término de parálisis cerebral infantil, pues es el que se utiliza. Entonces, cuando estas familias asisten a instituciones donde por default se utiliza el término, así se los dicen a los papás. Evidentemente, el impacto emocional en las familias es muy fuerte. Entonces, sí hay que aclarar que depende del grado de lesión o de la localización de la lesión, va a ser el tipo de secuela que tengan y que siempre va a haber algo que hacer. Evidentemente hay niños más comprometidos, platicamos de las categorías del gross motor, que son 5, ¿no? El A1 es prácticamente un niño totalmente autosuficiente y de ahí para arriba
4 y 5 son los niños o los pacientes con parálisis cerebral que están mucho más comprometidos, que están en silla de ruedas y que difícilmente pueden presentar una marcha, ¿no? Entonces, estas 5 categorías nos han ayudado muchísimo a poder establecer con los papás claramente un nivel de motricidad, de motricidad que tengan en ese momento a consecuencia de la parálisis cerebral. Bien, yo voy a hablar a favor y en contra. Okay. Primero, ¿cuáles son las ventajas de establecer un diagnóstico de parálisis cerebral? O sea, ¿en qué le beneficia a un niño que le revisemos, que lo analicemos, que lo categoricemos y digamos tiene una parálisis cerebral y podemos ir más adelante en esta categoría funcional? ¿Sí? Yo creo que el beneficio inicial es que lo tienes categorizado para que puedas establecer un sistema terapéutico adecuado. O sea, no es lo mismo tratar a un niño con tono bajo que con tono alto, no es lo mismo tratar a un niño con hemiparesia que con hemiplegia y así sucesivamente. Entonces, lo que sí es cierto es que el diagnóstico y sobre todo una categorización concreta le va a ayudar a esa familia, le va a ayudar a ese niño a que el terapeuta sepa lo que tiene que empezar a hacer para ayudarle a rehabilitarse, ¿sí? En el otro sentido, en el sentido desfavorable, efectivamente, sobre todo en México, probablemente en otros países sea diferente, el diagnóstico de parálisis cerebral suele ser un estigma, suele ser algo que los padres no ven con agrado. Ellos se imaginan mil cosas. Las referencias más comunes es lo que vemos en estos centros de rehabilitación que salen en la televisión y nos muestran la mayoría de los niños están en una silla de ruedas con diferentes grados de afectación y demás. Entonces, pues eso es lo que se imaginan. Y cuando yo les platico, que les digo que yo tengo personas adultas que los veo desde niños y que son maestros o que son arquitectos o que son otras cosas y tuvieron el diagnóstico de parálisis cerebral, se sorprenden porque hay una gran confusión entre parálisis cerebral y retraso mental. Claro, muy que diferente. No tienen que ver. No. ¿Podrías platicarnos un poco de eso? O sea, ¿qué sucede? ¿El no moverse tiene que ver con tener problemas de razonamiento? No, definitivamente no. Lo que es importante a la primera parte de tu comentario, para mí es importante que los papás, entre más pronto entiendan la situación de su hijo, llámale como quieras, más pronto empiezan a hacer algo por él. Entonces, a veces es difícil el término de parálisis cerebral porque tienen que pasar por todas las etapas del duelo y a veces se estancan en la tristeza y no lo sacas de ahí o del enojo. Entonces, el hecho de que haya un diagnóstico establecido es, lo acepto, lo entiendo y empiezo a hacer cosas por él. En la segunda parte, sabemos que la parálisis cerebral es una afección que va a verse principalmente reflejar la parte motora, pero hay niños que tienen problemas de lenguaje, hay niños que tienen problemas de audición, de visión, y realmente no es una característica general la parte del compromiso intelectual. De hecho, sabemos perfectamente bien que los niños diagnosticados con secuela neurológica, por no llamarle parálisis cerebral, son niños que tienen una capacidad intelectual a veces por arriba de lo esperado. Entonces, sí es importante no asociar una deficiencia mental con una parálisis cerebral, porque son cosas completamente diferentes. ¿Que puede haber casos? Sí, pero no es lo común, definitivo. Muy bien. Voy a entrar a otro tema, y es, ya hablamos de la prematuridad como una causa frecuente, no exclusiva, de que en el futuro estos niños puedan desarrollar parálisis cerebral. ¿Sí? Pero hay otras causas y además el abanico de causas se ha venido modificando a lo largo del tiempo. Desde los años 20, donde todos los problemas de la parálisis cerebral se enfocaban en las complicaciones del nacimiento. O sea, que había, de hecho sucedió, que se culpaba frecuentemente al obstetra, sí, de que el niño tenía un daño X.
Y este proceso se llegó a exacerbar tanto que hubo comités de investigación muy serios, sociedades muy importantes, que empezaron a cuestionar si el trabajo de parto era un factor causal de parálisis cerebral, y entonces, pues decir, oye, no, pues a lo mejor es mejor que nazcan por cesárea. ¿Sí? Hoy sabemos que todos los estudios científicos han demostrado que el trabajo de parto no favorece la parálisis cerebral. Pero lo que sí ha cambiado notoriamente es la frecuencia de enfermedades genéticas que pueden o causarlo directamente o favorecer la probabilidad de tener parálisis cerebral a través de complicaciones en el embarazo. Y recientemente hay un estudio del año pasado donde claramente se ve cómo hemos pasado de frecuencias de 1% o 2% a las cifras actuales, en donde hoy entendemos con estudios genéticos avanzados como exomas, que el 25%, uno de cada 4 casos de parálisis cerebral, es causado directamente por una enfermedad genética. Entonces, ahí sí hay un cambio dramático dentro de los procesos de legislación, dentro de los procesos de apoyo desde el punto de vista de que muchas enfermedades genéticas no las cubren los seguros médicos, desde que muchos de esos familias que tienen un niño con parálisis cerebral y no saben que tiene una enfermedad genética, podrían repetir el patrón y tener otro segundo hijo con una enfermedad similar. Así. Y entonces podríamos tener la oportunidad de prevención o de tratamientos específicos. Con estudios genéticos anticipados, así es. Y te hago un comentario, te cuento. En mi familia tuvimos un sobrino con Lesch Nyhan. Entonces, evidentemente los primeros síntomas eran una tetosis muy fuerte y además se empezó a autoagredir. Entonces, en esa época para nosotros era un niño con parálisis cerebral infantil. No tenía otro tipo de diagnóstico. Con el tiempo, y de hecho el mismo doctor Lesch en San Diego nos hizo los estudios a toda la familia y salió que genéticamente estaba clasificado como el síndrome de Lesch-Nyhan. Ahí es una cuestión completamente genética con características similares a una parálisis cerebral, pero no tiene nada que ver. Muy bien, este es un excelente ejemplo, el que acabas de poner, de cómo el paciente tiene síntomas, signos físicos que se caracterizan dentro de lo que llamamos parálisis cerebral. Y sabemos que esto fue un origen o antes del nacer o durante el nacimiento, que puede ser genético, que puede no serlo, que puede estar asociado a prematuridad con frecuencia. Pero la parte importante es que no nos está diciendo la causa de la parálisis cerebral. Entonces, lo importante es, al margen de que hagamos el diagnóstico de que un niño tiene parálisis cerebral, lo que sigue inmediatamente es preguntarnos por qué la tiene. Sí, para poder prevenir, de alguna manera hacer un manejo preventivo, ¿no? O si tiene una enfermedad neurológica que puede volver a repetir, pues tratar de evitar más daño. O si tiene un tratamiento específico, tratar de apoyarlo. Claro. Muy bien. A ver, mensaje final. ¿Cuáles son los 3 o 4 o 5, los que tú me quieras decir, banderas rojas, signos de alarma de un niño en la primera infancia, los primeros 10 meses de vida, para que tú tengas que ir a pedir ayuda o una valoración ante estos signos que pueden significar el riesgo de parálisis cerebral? ¿Qué nos dirías? Ok, primero sería la alteración de la postura. Niños que tienen el tono muy alto y que están constantemente en patrones extensores, o niños que tienen el tono demasiado bajo y llegan a los 4 meses y no logran tener control de cuello. Niños que empiezan a tener movimientos en sus manos que no son movimientos normales, direccionales, sino son movimientos tipo temblores, que hay que también estar vigilando. Niños que tienen problemas de alimentación importantes, problemas de sueño, de irritabilidad. Niños que los papás los cargan y no se acomodan al cuerpo de la madre. Crisis convulsivas que pueden ser muy evidentes, que también la epilepsia, y ese es otro tema gigante,
puede estar asociada a una secuela neurológica. Pero yo diría que este tipo de situaciones que los papás pueden detectar tempranamente, no duerme bien, llora todo el tiempo, no quiere comer, me cuesta mucho trabajo acomodarlo, se avienta todo el tiempo para atrás, no controla cuello, ya llegó la etapa del rodado, del sentado y no logra hacerlo, como que no alcanza los hitos del desarrollo que corresponden a su edad cronológica y que está influenciada por una alteración del tono y como consecuencia de la postura, además de la posible crisis convulsiva. Me quedo con esto. Familias, si tienen niños o van a tener niños pequeños, primero, si tiene factores de riesgo, el factor de riesgo más conocido, prematuridad, ¿sí? Problemas al momento del nacimiento, cuidado, esos niños se deben de considerar de riesgo. Si está en la primera infancia, en los primeros 10 meses, y tiene problemas de tono muscular, de postura, de movilidad, que no se mueva parejo su cuerpo, ¿sí? O si tiene alteraciones conductuales no explicadas por fenómenos pediátricos. Así es. Muchos niños con irritabilidad y eso tienen problemas de intolerancia intestinal, pero si descartamos esas cosas y persiste, pues son signos de alarma que hay que comentarlos con su pediatra para que en conjunto decidan el tipo de especialista que los debe de ver. Así es. Con esto me despido. Gracias por acompañarnos en estas cápsulas de salud y me despido de ustedes, Saúl Garza, desde el programa Comentarios de Salud.